Estamos aquí en el living y la tengo a Agustina Bassi. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Dani, ¿cómo estás? Qué lindos esos aros. Ah, son de fiasco. Se lo dije en maquillaje, me gustan. Las chicas de vestuario, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme. Después del anuncio de la quita del punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para traspasarlo a la provincia y poder hacerle frente así al aumento salarial que tanto reclamó la policía bonaerense, ahora la discusión entre el oficialismo y la principal oposición pasa por si se trata de una medida constitucional o inconstitucional. De la vereda de la ciudad, anoche escuchábamos a Horacio Rodríguez Larreta diciendo que es una medida avasallante, que no es constitucional y que además no fue avisada más que un minuto antes del anuncio. Del lado del oficialismo lo que dicen es que es legítima esta medida y que es justa para un país mucho más federal o en igualdad de recursos. En este momento lo que se está discutiendo, Dani, es cuánto aporta la ciudad de Buenos Aires en calidad de recursos y cuánto recibe de los propios recursos de la nación. Volvió a ponerse en discusión esto, algo que había empezado en el mes de marzo y que aceleró los tiempos por el pedido, por el reclamo tan contundente que hizo la policía bonaerense, y también una medida que parece romper definitivamente los lazos, quebrar este vínculo que venían armando a través de la pandemia el oficialismo con la oposición. Y que tan celebrado era por toda la ciudadanía. Seguro. Un poco no subirse al ring político también, porque hay cuestiones que están pasando a nivel político. Hay una imagen de Horacio Rodríguez Larreta que venía creciendo y mucho a partir de su gestión durante la pandemia. Hablemos de si es justamente constitucional o no con alguien que sepa. Exactamente, tenemos el abogado constitucionalista Diego Armesto. Buenas tardes, Diego. Aquí Agustina y Daniel te saludan. ¿Cómo estás? Hola Daniel, hola Agustina, tanto tiempo, ¿cómo andan? ¿Bien? Exactamente, tanto tiempo. Bueno, y la pregunta ¿es constitucional esta medida? No, claramente es inconstitucional, es decir, el Poder Ejecutivo Nacional no puede tomarse una atribución de esta manera discrecional, quitando fondos que son asignados conforme a la coparticipación federal y sorteando especialmente y principalmente el órgano que está facultado para establecer la distribución, que es el Congreso de la Nación. Lo que sucede es que en este último tiempo, a partir de la pandemia, nos hemos acostumbrado a que nos gobiernen por decreto y le bajen la persiana al Congreso de la Nación, o en el Congreso de la Nación solo puedan debatirse las cosas que quiere el Poder Ejecutivo Nacional, sin tener en cuenta que el Congreso de la Nación es el órgano por antonomasia donde se escuchan todas las voces y donde podemos encontrar esos lugares comunes para que esas diferencias poder zanjarlas a partir del debate democrático que se robustece con la democracia. Armesto, es decir que coincide en el punto de la ciudad en que esto debería haberse debatido durante en el Congreso, por ejemplo, en lo que es el armado del presupuesto del 2021, por ejemplo, ¿eso sería una vía posible para que sea constitucional la medida? No, la vía posible no, porque el problema que tiene la República Argentina especialmente es que desde el año 1994, cuando se sancionó la reforma, se estableció en el artículo 75, inciso segundo del texto constitucional, una forma de establecer una ley convenio de coparticipación donde todas las provincias deberían sentarse en una mesa y resolver cada una cómo tiene que ser la distribución de estos fondos, de estos ingresos, sería lo primario y lo secundario en cuanto a la recaudación que hace el Poder Ejecutivo Nacional y después reparte la famosa torta que le dicen la copa, ¿sí? Que es la coparticipación. Frente a esta situación, desde el año 94 a la fecha, no tenemos una ley de coparticipación federal. El Poder Ejecutivo Nacional se toma una atribución establecida en el artículo 8 de la ley 23.548, si no me equivoco, que es la última ley que hubo de coparticipación, que es del año 1988, donde obviamente en aquella instancia, si todos recordamos, la ciudad no era autónoma, no tenía el estatus que tiene hoy. Entonces el presidente de la nación ponía al intendente. Es decir, si todos recordamos, mayormente Alfonsín ponía al intendente, Menem puso al intendente hasta la reforma del 94, hasta que llegó la reforma del 94 y se le da este estatus a la ciudad de Buenos Aires con esta autonomía. Frente a esta autonomía, recuerden que el primer jefe de gobierno fue Fernando de la Rúa, la ciudad autónoma de Buenos Aires empieza a tener esta cuestión de el traslado de servicios del gobierno central o federal a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué dice la Constitución también? A cada servicio que la nación le pasa a otro distrito, tiene que pasar los fondos. que ir con los fondos. Sí. Entonces, acá viene la segunda discusión, porque
el argumento del Poder Ejecutivo Nacional es, no, ¿sabés qué pasa? Los 2.4 es demasiado, entonces yo te saco a vos y le doy a la provincia. Pero aquí hay un problema más grave. ¿Qué tendría que haber pasado primero? Que es lo que algunos ponemos a pensar en voz alta. Eso que le sacaron tendría que ir a la masa de toda la coparticipación, no te saco vos para mí. Y yo le doy un ejemplo que le daba hoy a un amigo. Vos tenés 3 hijos. A tus 3 hijos le das siempre la misma plata. Si en la coparticipación no es así, pero voy al ejemplo para que la gente entienda. Ahora, vos tenés uno que es un derrochón y que la gasta toda. Después tenés uno que llega ahí, y después tenés uno que hace su esfuerzo y termina ahorrando dinero. Entonces, yo, el papá de estos 3 nenes, le digo, ¿sabes qué? Como el primero, pobre, nunca llega, porque siempre la derrocha toda y no sabe administrar, a vos que estás ahorrando, te voy a bajar la alícuota que te doy, o la coparticipación de la casa que tenemos, y se la voy a dar a él porque no sabe administrar. Esto es un error grave y es una señal mala a la institucionalidad. Diego, ahora, pensando en lo siguiente ahora, entonces, ¿cuáles son, volviendo al tema constitucional, cuáles son los pasos que debe seguir ahora la Ciudad de Buenos Aires? Lo que se publicó hoy en el boletín oficial es que ya desde el Ejecutivo instruyeron a la Procuración de la Ciudad para presentar un recurso de amparo. ¿Esto es así? ¿Y cuáles son los tiempos que esto tiene en la justicia? Mirá, por lo que yo escuché ayer al jefe de gobierno, van a plantear una acción directamente con competencia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la Corte Suprema resuelva, que va a ser que no es igual al fallo Entre Ríos contra Estado Nacional por el tema de la baja de la alícuota del IVA y ganancias que era coparticipable. Ahora bien, yo creo que la Corte Suprema no tiene plazos, que esto es una de las discusiones que siempre hay con respecto a los plazos para resolver la Corte Suprema. La Corte no tiene, es decir, la premura política y la habilidad política va a estar en que los ministros de la Corte entiendan el efecto que tiene esto y el problema que le puede traer a la Ciudad de Buenos Aires, como dijo el jefe de gobierno ayer, en plena pandemia. Porque esto es lo grave, es decir, la cuestión principal es decir, vos le estás sacando fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en plena pandemia. No es que estamos en un momento excepcional y podemos jugar con la política y te saco y le doy al otro. Entonces, todo el proceso llevado a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional es incorrecto. Traza lo constitucional y es inconstitucional. Y claramente yo entiendo que el jefe de gobierno de la ciudad y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a terminar teniendo un fallo favorable en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero Diego, ¿esto no se evaluó al momento de presentar esta medida? No se entiende. Mirá, yo me quedo con varias frases y acá me meto un poco en el terreno de lo político y salgo de lo constitucional. Si en el año 94 cuando se debatía la reforma constitucional, se hablaba específicamente de buscar caminos de diálogo y un federalismo de concertación donde todos se sienten a la mesa, nos dimos cuenta que ahora tenemos un federalismo de WhatsApp donde te mandan un WhatsApp y te dice que te van a sacar un punto de coparticipación. Creo que estamos caminando a gran velocidad a no solo, reforma judicial, el Congreso que no funciona, la justicia que no resuelve las cosas que tiene que resolver y se pone los pantalones, sino que lo que estamos viendo ahora es que automáticamente están arrasando con el poco vestigio que nos quedaba del federalismo. Porque la Argentina siempre es un problema grave. Nunca discutimos el federalismo y creo que esta es una instancia para empezar a discutir. Armesto, usted mencionaba recién a un punto, porque mencionaba esta quita del punto de coparticipación en plena pandemia. Justamente esta mañana le preguntaban a Fernán Quirós sobre esto y decía que están asegurados los servicios públicos de la ciudad. Estamos hablando de educación, salud y seguridad. Pero me interesa hablar con Natalia Motil, que es economista, justamente para entender de qué se trata este punto. Le pido que se quede en línea porque la idea es ir conversando con ambos, pero Natalia, darte la bienvenida y preguntarte nuevamente de qué se trata este punto, cuando hablamos de un punto en la quita de coparticipación, en términos numéricos, ¿de qué estamos hablando y qué va a pasar con esos fondos que ahora no van a estar ingresando a la ciudad? ¿Dónde vamos a notar los porteños, las porteñas, cierto deterioro? Bienvenida. Sí, gracias por la invitación. Sí, justamente el problema que tenemos ahora con esta quita que le van a hacer a Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que eso quiere decir que va a haber menos plata que se va a dirigir a satisfacer las necesidades o los sectores básicos de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, que son educación, salud,
seguridad. Estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares, para ser exacto, 34.000 millones de pesos que se van a sacar del presupuesto hoy de este año de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es más o menos la mitad del presupuesto de seguridad, de salud y de educación. Están rondando cada uno de esos sectores alrededor de los 70.000 millones de pesos y de los 80.000 millones de pesos, así que es un número importante. Para que nos demos idea de cómo funciona el sistema de coparticipación federal hoy en la Argentina. Del total de recaudado, la Nación se queda con el 52% de la recaudación. Un 1% va al Tesoro Nacional y el 47% se redistribuye entre las provincias. En eso, provincia de Buenos Aires, sumando a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se queda con el 19,9% de la participación. Específicamente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedaba con el 3,5%. Sí. Hoy vamos a estar rondando no solamente un 1%, se calcula que es cerca del 1,2% se le va a restar de coparticipación federal a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que justo como dijo ayer Horacio Rodríguez Larreta, es uno de los sectores que más aporta a la economía. Sí, 22,5%, digamos. Aporta 22,5%, recibe 3,5%. Entonces, digo, si desde la ciudad, Natalia, lo que dicen es que no hay un peso de más, ¿cómo vamos a hacer con ese punto menos para que nos den las cuentas de acá en adelante? Descontando además de que estamos en una situación tan extraordinaria que requiere gran parte de los fondos como es hacerle frente a una pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar en términos prácticos? ¿Tendremos que endeudarnos más como ciudad? Digamos, ¿van a subir los impuestos? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Ahora vas a tener, digamos, primero, subir impuestos en un contexto de lo actual como el recesivo, la verdad no es muy recomendable. Yo no creo que va a ser la vía, por lo menos este año, que va a utilizar el jefe de gabinete, pero sí me parece que va a haber unos recortes en alguna de las partidas del presupuesto, se va a tener que ajustar, y eso quiere decir que las prestaciones de servicios públicos van a ser menores para los que viven y los que transitan en Ciudad de Buenos Aires. También va a haber la posibilidad de endeudarse. Tenemos que entender que estamos en un contexto bastante recesivo de pandemia, entonces el mercado de capitales hoy se encuentra bastante magro, es difícil endeudarse, entonces si estamos previendo, lo vamos a prever recién a partir del año próximo, pero este año, digamos, vamos a tener que haber, o por lo menos Ciudad de Buenos Aires va a tener que hacer un ajuste ante este tipo de situación, de ahora, este recorte, Natalia, de esta transferencia de Buenos Aires. Sí. Hola, ¿cómo te va? Daniel te saluda. ¿Y eso al ciudadano común cómo le va a impactar? Bueno, lamentablemente va a haber menos insumos, o sea, le van a dar menos servicios de calidad en educación, en salud, en seguridad, o sea, obras públicas como se venía viendo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguramente va a haber algún tipo de recortes en ese sector, entonces, digamos, le pega negativamente al bienestar de los habitantes de Ciudad de Buenos Aires. Y vuelvo a repetir, lamentablemente es uno de los sectores financieros, económicos, que más aporta a la economía. Y eso quiere decir que en el largo plazo vos lo que estás, digamos, pidiendo es el desarrollo de ese sector, el sector que más te genera, y le pega en algún momento, le va a pegar a las inversiones, a los proyectos que vos puedas hacer en términos del aparato público, y muy probablemente se incrementen los impuestos, por lo que te va a pegar, digamos, para el próximo año, cuando se apliquen este tipo de impuestos, una suba de impuestos seguramente para compensar, te va a impactar sobre el consumo, sobre el ingreso de las personas, obviamente. Volvamos ahora, si les parece, al área constitucional. Doctor Armesto, preguntarle qué otros antecedentes hay de situaciones similares que hayan pasado en nuestro país. No, bueno, el fallo que yo a ver, mayormente hoy hubo varios gobernadores que estuvieron recorriendo varios canales de televisión justificando a partir de decretos que había hecho el presidente Macri con respecto, uno, el Fondo Sojero, y otro, la reducción del IVA y ganancias, ¿no? Que es el famoso fallo que yo dije hace un ratito, Entre Ríos contra Estado Nacional. El del Fondo Sojero todavía la Corte no terminó de resolver. Pero lo que se tiene que tener en cuenta en realidad es que no se trata de porque lo hizo el otro está bien y lo que hizo está mal. Es decir, me parece que
cuando entramos en ese zigzag de porque lo hizo el otro está bien, está mal, terminamos destruyendo, siempre digo, este librito que se llama Constitución Nacional. Y principalmente obviamos, y para aportar algo más que lo que dijo la economista, es decir, se rompe el principio fundamental que establece la Constitución Nacional, que es que toda ley, convenio o las pautas de distribución de fondos tienen que ser equitativas, solidarias y darle prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Y conforme a lo que recién decía la economista, que coincido con ella, va a tener que ajustar por el lado de la obra pública, va a haber un ajuste en cuanto a la calidad de servicios, claramente este decreto destruye lo establecido por la Constitución Nacional. Entonces, acá donde yo atacaría, y puedo decir que hay una grave inconstitucionalidad. Ahora, en cuanto a los antecedentes, los más cercanos son esos. Por eso vuelvo a repetir, es necesario que se dicte una ley marco convenio de coparticipación federal. ¿Cómo se hace? Sentados todos alrededor de la mesa. De la manera discrecional que se ha hecho, no creo que sea la manera correcta y no creo que sea la forma de invitar a saltar la grieta, sino profundizarla más. Natalia, y yo te pregunto ahora, te llevo otra vez a la provincia de Buenos Aires, porque esta quita del punto de coparticipación sirve pura y exclusivamente para hacerle frente al aumento que está pidiendo la policía bonaerense, que también es escaso hasta para este sector. Pero digo, ¿qué se puede esperar a partir del aumento a los empleados de seguridad? ¿Pueden otros sectores también reclamar un aumento de sus salarios? Por ejemplo, pienso en lo que es el sector de salud pública, digamos, los médicos, las médicas que en estos momentos están también haciendo tanto esfuerzo para hacerle frente a una pandemia, ¿podrían reclamar un aumento salarial? Pienso en los docentes. ¿Cómo ves este punto? Sí, totalmente, y justamente se da en un contexto en el que tuvimos una devaluación bastante importante, en el que el poder adquisitivo de las personas de la moneda nacional, la verdad, estuvo bastante corroído y no hubo un acompañamiento de incremento de los salarios, ajuste salarial en este tiempo. Entonces todos los sectores están bastante atrasados y si nosotros lo comparamos en relación al resto de la región, ni siquiera ni hablar con países, digamos, más desarrollados, estamos hablando de salarios que son los más bajos de la región latinoamericana. Entonces, están viviendo una situación bastante importante que seguramente en algún momento estos sectores van a querer compensar parte de esta pérdida del poder adquisitivo y ahí vas a tener un problema, porque hoy provincia de Buenos Aires está teniendo un déficit de 5.500 millones de pesos y ya está teniendo una deuda que tiene que pagarla, no sé si refinanciando con más deuda o subiendo impuestos, que es algo que se intentó en algunos municipios justo en un contexto del cual de la pandemia, que tenemos un problema grave de liquidez. Entonces, como siempre digo, subir los impuestos en un contexto actual lo que vos provocás es un contexto más recesivo. Por el otro lado, tenemos una caída de la recaudación del 20% en provincia de Buenos Aires, en Cava del 50%, es decir, estamos recaudando cada vez menos. Y bueno, lo que tenemos que ante esta situación entender es que obviamente algunos sectores van a intentar pujar, que digamos es como dijo ayer uno de bastante, que está bien que reclamen, porque la verdad es que todos merecemos, digamos, vivir en las condiciones normales ante estas situaciones, un momento de crisis, y va a tener ahí un problema porque no tiene plata donde sacar. Entonces, ¿de dónde más va a sacar esa plata cuando se le vengan los otros sectores para pedirle incremento salarial, digamos, que compense esa pérdida del poder adquisitivo durante este tiempo? Bueno, ahí va a tener un problema bastante importante, porque vuelvo a repetir, va a estar cada vez más difícil lo que es el mercado crediticio, los impuestos en un contexto recesivo no te van a ayudar mucho, una emisión monetaria, pero hasta qué punto, digamos, si vos querés una aceleración de la inflación a futuro, ahí vas a tener un problema que vas a tener que compensarlo de alguna forma, y hasta ahora no hay un plan económico. Otra vez le vas a terminar pidiendo, digamos, a Ciudad de Buenos Aires que te compense, digamos, o a pedirles a otras provincias a pedirle plata para que te logren financiar, y bueno, claramente que tienen un problema. Evidentemente se vienen tiempos bastante complicados y, como decía también Diego, hay que esperar los tiempos de la Corte también, que no son tiempos rápidos, hay que esperar. Y realmente en el medio estamos todos nosotros y no sabemos lo que va a pasar, y en un contexto realmente tan complicado como el que estamos viviendo. Diego, Natalia, muchísimas gracias
por esta comunicación. Les deseamos una muy buena tarde. Gracias a ustedes y bueno, a pelearla. Cuídense. Igualmente. Chao, Natalia, gracias. Chao, muchísimas gracias. Muy bien, nosotros, Agus, nos vamos a una pausa, ¿te parece? Vamos a una pausa. Breve, ya volvemos con más. Hoy nos toca acá, en el canal de la ciudad.